Continuamos entonces con nuestra parte 3. Estamos viendo la teología del pacto, estamos en el pacto de obras, vimos ya el trabajo, vimos también el día de reposo o el descanso, ¿cierto? Y ahora nos corresponde ver el matrimonio. En tercer lugar, Dios ordena a los hombres a que fueran y se multiplicaran y llenaran la tierra. Esto era parte de tomar dominio sobre la tierra, como está ahí en los pasajes anunciados. El matrimonio es una bendición de Dios. Dios dio a Adán una compañera idónea que le ayudara en el servicio y la adoración a Dios. Esto no es un término denigrante. Dios es por lo general quien se describe como el ayudante del hombre. Por ejemplo, en Éxodo 18, verso 4, vamos a lo que dice Éxodo 18, verso 4. Dice así: y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y a Eva le fue dado ese papel por Dios mismo. Ella es una que ofrece lo que falta en el hombre, una que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Por eso cuando Dios dice en el huerto del Edén que no es bueno que el hombre esté solo, no está diciendo que el hombre está tan aburrido en el huerto del Edén que porque tenía a Dios. Recuerden que el hombre estaba con Dios, tenía una armonía perfecta. Lo que Dios está diciendo al traer la ayuda idónea, Dios está diciendo, parafraseando un poco la idea, es: mi plan, mi proyecto, tú solo no lo puedes desarrollar, necesitas a alguien a tu lado, y ese alguien es tu ayuda idónea, tu esposa. ¿Ok? Es de esa razón tan importante la ayuda idónea. Avanzamos entonces. Adán era la cabeza y Eva fue puesta bajo su cuidado. Cuando un hombre y una mujer se casan, crean una nueva unidad, distinta de sus antiguas vidas y autoridad. Los dos llegan a ser una sola carne. Cristo hace énfasis en la permanencia del matrimonio. Mateo capítulo 19, verso 5. Dice: y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El 6 dice: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es la importancia del matrimonio. Los maridos deben amar a sus esposas, las esposas deben honrar y respetar a sus maridos y también amar. Y el hombre también debe amar y respetar a su esposa. Esto es en dos vías. Todas las exigencias del hombre hacia su esposa son las exigencias de la esposa hacia el hombre y viceversa. Ambos se tienen que respetar, ambos se tienen que amar, ambos se sujetan mutuamente a Cristo como la cabeza. La sujeción del hombre y de la mujer son juntos a Cristo. No es que el hombre se sujeta a Cristo y la mujer se sujeta al hombre. No, hermanos. Ambos se sujetan a Cristo. Eso es un matrimonio. Por eso Eclesiastés dice, capítulo 3, si no me equivoco, dice: nudo de tres dobleces no hay quien lo rompa. El matrimonio es un conjunto de tres personas: el esposo, la esposa y Cristo. Eso es lo fundamental. Eso es un matrimonio que va a ser firme y estable para toda la vida, cuando Cristo es el centro de esa relación matrimonial. Los maridos deben amar a sus esposas, las esposas deben honrar y respetar a sus maridos. En el Nuevo Testamento, Pablo muestra que el matrimonio es una imagen de Cristo y la iglesia. En el Nuevo Testamento, el matrimonio se convierte en un tipo de la relación final entre Cristo y su novia. El hecho de que el matrimonio no es la relación definitiva, pero apunta a algo más grande, se desprende de los textos que hablan del fin del matrimonio y que identifican a la iglesia como la novia de Cristo. Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, como dice Apocalipsis 21, 2 y verso 9. En la muerte o al final de esta creación, la ordenanza del matrimonio va a terminar para ser sustituida por la relación definitiva y completa entre Cristo y su iglesia. ¡Qué hermoso!
¿Cuál es el punto central entonces del pacto de obras? Pasamos ahora al aspecto central del pacto de las obras. La prueba de la obediencia de Adán al mandato de Dios de que no comiese del árbol. En el pacto de las obras, Adán fue puesto a prueba en cuanto a si iba a ser fiel a Dios o no. La prueba era sencilla. Se le dijo que podía comer de cualquier árbol en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer. Si obedecía, sería bendecido. Si desobedecía, moriría, según Génesis 2, 15 al 17, que ya lo leímos. La prueba era una que caía dentro de sus responsabilidades particulares en el jardín. Era una prueba sencilla que no implicaba dificultades reales, ya que podía comer de todos los árboles, excepto de uno. La pregunta también nace aquí, y para profundizar ustedes quizás en su casa, ¿por qué Dios le prohíbe comer de ese árbol? ¿Qué más significaba ese árbol para Adán y Eva? ¿Qué más significaba? ¿Por qué le prohíbe de comer de ese árbol y no de otro? Hay algunas cosas importantes en esto. Dios le prohíbe comer ese árbol porque ese árbol le indicaba a Adán y a Eva que ellos no eran dueños, eran mayordomos. Eso es fundamental entenderlo. Ese árbol le está indicando a Adán y a Eva: ustedes no son los dueños, yo soy el dueño. Ustedes son solo administradores de lo que yo les he dado. Ustedes tienen los privilegios de un dueño, pero no son los dueños, yo soy el dueño. Qué importante principio, porque la caída, ¿a qué se hace? ¿En qué se basa la caída? En que el hombre y la mujer quisieron ser dueños de sí mismos y dejar a Dios de lado. Ese es el punto. El pecado original de nosotros es querer ser dueños. Es creernos dueños de algo que no tenemos, ni somos dueños de nada. La verdadera naturaleza de la prueba era el señorío. Dios puso a Adán sobre toda la creación. Pero al imponerle un límite en esa área, ¿cierto? En esta área, Dios había mantenido su derecho a ser el gobernante supremo de todo. Si Adán tomaba del árbol, él mismo declaraba ser Señor sobre la creación, reclamando el derecho a gobernar la tierra sin Dios. Es ahí la clave, hermanos. Usamos el nombre del pacto de las obras porque la prueba se basaba en su desempeño en sus obras. Si obedecía, viviría. Si desobedecía, moriría. Algunos se han opuesto a este título con el argumento de que aún en este pacto tenía aspectos de gracia. Era por gracia, ya que era fácil de obedecer, y también era por gracia, por lo que Dios entraba en un pacto en lo absoluto. Entraba en un pacto en lo absoluto. Pero la pregunta teológica es: ¿había gracia en el huerto del Edén? ¿Había gracia en el huerto del Edén? La respuesta es categórica: no había. ¿Por qué no había gracia en el huerto del Edén? Porque aún no se manifestaba el pecado. Romanos nos explica y nos dice que la gracia vino cuando sobreabundó el pecado. La gracia viene cuando hay pecado. En el huerto del Edén no había pecado. ¿Qué es lo que funcionaba? La bondad de Dios. ¿Ok? Pero no la gracia. La gracia viene cuando el pecado entra. Dios no tenía que entrar en un pacto, pero una vez que Dios lo hizo, Dios estuvo tan obligado a él como a Adán. Esa era la exigencia del pacto. Si bien esto no es inmediatamente claro en el texto de Génesis 3, Adán actuó por sí mismo y por toda la humanidad. Cuando Adán cayó, todos los hombres pecaron en él y con él. Esto lo vemos en el conflicto resultante dentro de su familia, en el odio y la lucha inmediata entre su casa, que entró en su casa. Génesis 4, del 5 al 15, ¿cierto? En Adán el pacto entró en la raza humana. En Adán el pecado entró en la raza humana, como lo menciona Romanos 5, del 12 al 14. Así como el pecado entró a la raza humana por Adán, la justicia entró por Cristo. El pecado de Adán trajo el pecado y la muerte a todos los hombres, puesto que todos pecaron en él, todos son dignos de muerte. La historia bíblica de Génesis 3 en adelante muestra que la muerte es ahora parte de la raza humana.
Génesis 4 menciona la muerte de Abel. En Génesis 5 vemos el gran estribillo: y murió. Si Adán hubiese obedecido, el pecado y la muerte no habrían entrado en el mundo. La doctrina del pecado original es el nombre que damos a la entrada del pecado en el mundo y en la raza humana. Describimos aún más las consecuencias del pecado de Adán como la imputación de la culpa legal y corrupción interna. Adán era un representante legal y cuando se rompió el pacto de las obras fue condenado legalmente. Todos aquellos que han nacido en Adán también son por tanto legalmente condenados por el pecado de Adán. Además, el fruto del pecado, la corrupción interior, también se transmite a todos los que están en Adán. El día que de él comieres, ciertamente morirás, decía Génesis 2:17. En hebreo, en realidad dice, morirás, morirás. O sea, no hay forma de que no mueras. La definición bíblica de la muerte es la separación, alineación de Dios y su bondad. Es la separación entre el hombre y Dios. Ahí está la muerte, pero también se hace la muerte física, porque el hombre ya dejaría de existir cuando Dios determinara. Después de pecar, Adán estaba alineado de sí mismo, se sentía desnudo. Él estaba alineado de Dios. Él no estaba alineado de Dios, se escondía y se avergonzaba. También Dios estaba alineado de él, juzgándolo y echándolo fuera del jardín, lugar de la presencia de Dios donde Dios se encontraba con el hombre. Esta es la primera etapa de la muerte. Los hombres también morirían físicamente, como lo menciona Romanos 5. Los que están separados de Dios entonces entrarían en el infierno. Ellos serían resucitados en el último día para unirse a sus cuerpos y ser echados para siempre en el infierno. Qué trágico y qué doloroso. Adán pecó al comer del árbol y todos pecaron en él. Esto trajo la prueba del pacto de las obras a su fin. El pacto fue hecho con Adán solamente. Nadie pudo estar en lugar de Adán para tratar de merecer el favor de Dios. Este punto es importante, ya que algunos piensan que la promulgación de la ley proveyó una afirmación del pacto de las obras. No lo hizo. La promulgación de la ley en el Sinaí es parte del pacto de la gracia. La ley fue dada para mostrarle a los hombres sus pecados y llevarlos a Cristo. Si bien el pacto de las obras finalizó, los efectos del fracaso de Adán continúan. El pecado y la muerte entraron en este mundo y siguen reinando en él. Adán, la antigua creación y todos los hombres están ahora condenados en él. La respuesta al fracaso de Adán como nuestro representante fue que Dios envió a su Hijo, quien como representante obedeció a Dios y así mereció la vida. En Romanos 5:12 en adelante, especialmente los versículos 17 al 19, se hace el contraste entre el fracaso, condenación y muerte de Adán y la obediencia y vida de Cristo. Qué importante es entender el pacto de obras, hermanos. La prueba de la obediencia de Cristo fue mucho más dura que la de Adán. Adán fue probado en un jardín perfecto. Cristo fue probado en un mundo caído. Este contraste se ilustra en las tentaciones de Cristo en el desierto, en las que obedeció a su Padre en todo momento, sometiéndose a su gobierno y su señorío. Su sumisión fue hasta la muerte. Pablo hace este punto en Filipenses 2, el cual implica un contraste entre la obediencia de Adán y una declaración explícita sobre la obediencia plena y completa de Cristo. Filipenses 2, del 6 al 9. Y entonces pasamos al tercer pacto, el pacto de gracia. Fíjense, ya hemos tocado el pacto de redención, el pacto de obras. Y ahora pasamos al pacto de gracia. Este pacto de gracia es el pacto que gobierna todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Génesis 3:15, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y los que están con Él son llamados, son fieles y son justos. Aleluya.
El fundamento del pacto de gracia, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense qué tremendo es esto, hermanos. John Fram dice, el pacto de gracia, a su vez, comprende desde el punto de vista tradicional todos los pactos históricos después de la caída, incluyendo el de Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto llevado a cabo por la sangre de Jesús mismo, del cual los pactos anteriores son solamente anticipaciones. Comprendido así, la Biblia completa, diversa en contenido como puede parecer a primera vista, puede verse como una historia de Dios haciendo pactos y el hombre respondiendo a ellos. Los libros de la ley muestran lo que Dios esperaba de su pueblo del pacto. Los libros de historia enseñan la respuesta real del hombre. Los salmos contienen alabanzas, lamentos, cuestionamientos, bendiciones y maldiciones que deben estar en los labios de una persona del pacto. Los libros de sabiduría contienen aplicaciones del pacto a los problemas humanos. Los profetas traen los juicios divinos del pacto contra los que rompen el pacto, aunque al mismo tiempo prometen la renovación del pacto. Los evangelios y hechos presentan la historia del nuevo pacto, el cual es aplicado a los creyentes y a la historia del mundo en las epístolas y Apocalipsis. Qué hermosas palabras de definir el pacto de gracia de John Fram. ¿Ok? Es excelente esta definición de John Fram del pacto de gracia. Eso es el pacto de gracia. Es un hilo conductor por toda la Biblia. Veamos entonces de qué trata. Pasamos ahora al pacto de gracia, pacto al cual Dios entró con el hombre después de la caída. El término del pacto de la gracia no se encuentra en la misma escritura. Es un término que usamos como el de Trinidad para explicar un concepto bíblico, ¿cierto? Trinidad no está en ninguna parte de la Biblia, pero lo usamos, ¿por qué? Porque implícitamente encontramos la Trinidad en diversos versículos y uniéndolos nos da esa claridad. Lo mismo pasa con el pacto de gracia. El principio detrás del pacto de la gracia es que el hombre no puede agradar a Dios por sus obras. Desde la caída, el hombre está condenado. Con el fin de redimir al hombre, Dios entró en el pacto de la gracia con los hombres. En el pacto de la gracia, Dios, en su gracia, suministró todo lo necesario para la salvación del hombre a través de Cristo Jesús. Es un pacto, porque así es como Dios trata con el hombre, y es por gracia, ya que el hombre no pasó la prueba de sus obras en Adán. La frase pacto de gracia describe la aplicación del pacto eternal de redención según fue aplicado después de la caída. Este también es un pacto unilateral, en tanto que es impuesto sobre el hombre. Es decir, el hombre no participa en definir los términos o estipulaciones, ni acuerda su inicio. Gracia es el fenómeno central que la Biblia describe como su característica distintiva sobre el pacto perteneciente al jardín del Edén. Consta de gracia tanto en su inicio como en su continuación. Sin embargo, esto no significa que los hombres individuales no tienen responsabilidad hacia Dios. Son responsables de cumplir con los términos de la iniciación. Deben arrepentirse de su rebelión pecaminosa contra Dios, la cual consiste la cual consiste en lo que son y lo que hacen, Pero no pueden hacer esto por sí mismos. Por lo tanto, pueden cumplir con los términos de la admisión, fe y arrepentimiento, solo después de ser unidos a Cristo por la obra del Espíritu Santo en ellos. Luego de entrar en el pacto, el hombre debe continuar en obediencia al mismo. También ellos son incapaces de hacer esto por sí solos, pero como están unidos a Cristo y habitados por el Espíritu Santo, sus esfuerzos descansan y crecen debido a la obra de Dios en ellos. Así que una vez regenerados, tienen un nuevo espíritu que por naturaleza gime en obediencia a Dios. Romanos 8:15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El término pacto de la gracia es realmente una descripción de una serie de pactos históricos
que Dios hizo con los hombres, todos apuntando hacia adelante y que culminó en el nuevo pacto en Cristo. O sea, en otras palabras, lo que les estoy diciendo, hermanos, que todos los pactos que hay, Adán, noético, abrámico, mosaico, davídico, etcétera, todos son el pacto de gracia. Y cada uno de ellos va revelando un aspecto mayor de la gracia y de Cristo. ¿Ok? Esa es la idea. La primera promesa de este pacto se produce en el Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es entonces seguido por una serie de otros pactos. El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. Hay una serie de asuntos que notar acerca del pacto de la gracia. En primer lugar, hay 6 pactos diferentes en el pacto de la gracia. En segundo lugar, cada uno de estos pactos está basado en y desarrolla el tema de Génesis 3:15. Y en tercer lugar, cada uno de estos 6 pactos tiene un énfasis ligeramente diferente. Amén. Eso es lo que hace el pacto de gracia. Además, subdividimos el pacto de la gracia en el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto contiene todos los pactos de Adán a David. Se usa de todos los que esperaban su cumplimiento en el nuevo pacto con Cristo. El nuevo pacto, aunque parte del pacto de la gracia, permanece independiente. Es único en que es el pacto en el que las realidades de las promesas de Dios finalmente se cumplen. Hay un pacto de la gracia con 2 partes. El pacto de la gracia en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, y el cual esperaba con interés la venida de Cristo, y el pacto de la gracia en el nuevo pacto en que las promesas se cumplen. Continuamos entonces. Y aquí vamos a ver entonces los periodos del pacto de la gracia. Para ayudarnos a entender el pacto de la gracia utilizaremos el siguiente diagrama. Fíjense en este diagrama. Esto es muy importante. Este diagrama nos muestra la realidad de lo que estamos hablando. Abraham, más revelación, periodo de la ley, más revelación, periodo del cumplimiento de Cristo, más revelación. Hay una línea ahí ascendente, ¿cierto? Esa flecha. Ahora voy a explicar este cuadrito. Fíjense en este cuadro para que puedan comprender de qué estamos hablando. Para entender el diagrama, entonces tenemos que, primero, las flechas indican la dirección en el tiempo. Dios se revela a través del tiempo, no todo a la vez. Segundo, los pasos. Cada paso representa otro pacto. Los pasos son discretos, lo que indica que cada pacto realmente añade al anterior. Al pacto esencialmente se le suma a lo largo del tiempo. También los pasos suben, indican que cada etapa es una revelación más plena. El pacto en Génesis con Adán es el que tiene menos información, mientras que el pacto con David es el pacto más pleno del Antiguo Testamento, el cual incluye todos los elementos del nuevo pacto. Cada administración de pacto agrega y aumenta progresivamente la información que Dios da a su pueblo. Cuarto, los pasos además se unen. Esto es importante, ya que muestra que no son totalmente discretos. Los pactos son los mismos esencialmente, están unidos los unos a los otros, es decir, fluyen de uno a otro. ¿Ok? Y para ir entendiendo mejor, podemos entonces resumir el diagrama de arriba en 3 conceptos. Revelación progresiva, Dios revela más de sus acciones en el tiempo. Unidad de los pactos, hay un solo pacto de la gracia. Esencialmente, el pacto es un cumplimiento de la promesa de que Cristo, el segundo Adán, vendrá a traer la gracia y la victoria. Y tercero, diversidad de los pactos. El pacto central se compone de una serie de pactos consecutivos que se construye sobre y realmente agregan al pacto anterior. Siempre debemos equilibrar la unidad y la diversidad de los pactos, ¿ok? Y para ir ya casi finalizando, ¿cuál es la base del pacto de gracia? La base bíblica del pacto de gracia, algunos textos bíblicos aquí. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Romanos 8:3-4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también podemos leer el texto de Isaías también, que también aparece ahí en las notas, ustedes lo pueden ver. Queridos hermanos, esto ha sido la primera parte, el primer tema de la teología de los pactos. Que el Señor les bendiga, muchas bendiciones. Gracia y paz.